Este es Domenico Mustafa, es uno de los últimos directores de del coro de la Capilla Sixtina en estos tiempos, en 1900, antes de Alessandro Moreschi. Después de Alessandro Moreschi ya no hay castrati. Este cargo, director perpetuo de la Capilla Sixtina, fue ocupado de 1898 a 1956 por Lorenzo Perosi. Lorenzo Perosi ya no era castrati, una alta autoridad de la Iglesia y un musicazo impresionante. Dejó escritos del orden de 2.000 o 3.000 obras, una cosa sorprendente. Lo digo porque en esos tiempos todavía es un rumor que circula, se decía que si todavía había castratis, que si no, y parece ser, esto es una anécdota que se cuenta por la red también, seguro que la pueden ver por ahí, parece ser que uno de los alumnos de Moreschi, que no era castrati, que estaba casado, esto en la Iglesia también ocurrió, en 1500 cuando hablábamos antes, las primeras órdenes que emitieron estos papas cuando aparecían los primeros registros, en una de ellas uno decía, prohibía que los cantantes estuvieran casados, los que cantaban en esa capilla. Luego aquellos falsetistas que tenían una mujer, tenían hijos, pero imitaban en falsete, tampoco pudieron trabajar. Bueno, el caso es que corrió el rumor de que parecía que seguía habiendo castrati, y resulta que no, que es que un tal Domenico Mancini, que era alumno a su vez de Moreschi, este es el mismo Domenico Mustafa. Perdón, no me acordaba, este es Moreschi. Entre Domenico Mustafa y el último castrato vivo todavía hay uno más, se llama Domenico Salvatori, es la única foto que he encontrado de él, no hemos podido encontrar otras muy chiquitilla y no les puedo mostrar más de Salvatori. Pero les decía, después de Domenico Mustafa, de Salvatori y también Alessandro Moreschi. Y se decía que en tiempos de Lorenzo Perosi, en la primera mitad del siglo pasado, pues que seguía habiendo castrati, y que eso de que Moreschi se había muerto y era el último, pues que no era cierto. Al final todo se resumió en que uno de los integrantes del coro, que era falsetista, no era castrati, alumno de Moreschi, pues era un gran imitador y llegó incluso a hacer dudar al propio Lorenzo Perosi, que era un opositor, estaba contra los castrati total. Lorenzo Perosi fue el director perpetuo, ya les digo, miles de obras dejó escritas como compositor, y estos son los tres últimos: Domenico Mustafa, director perpetuo; Domenico Salvatori, no vamos a hablar más aquí, y después Alessandro Moreschi, que se retira en el 10 o en el 11, muere 10 años después, y en 1902-1903 es cuando se hacen estas grabaciones. De los primeros discos de la historia no voy a insistir ahora. Ya les he mostrado fotos de Bartók con un picú en la Transilvania, allí encima de la ventana, y con los campesinos, y grabando esto en 1900. Quiero decir, son los primeros, en efecto, son las primeras grabaciones de la historia. Se oyen muy distorsionadas por el ambiente y por muchas cosas, el sempiterno ruido de los discos de toda la vida, ahí como si hubiera un huevo friéndose, ahora lo oirán, y poco volumen, así como muy lejano. Ténganlo en cuenta, ¿no? Pues habría un micro allí pelado, Dios sabe de qué tamaño y de qué material es hecho, a una cierta distancia, el otro cantando, y tampoco es un cantante de escena. Esto es lo que ahora lo entenderán enseguida en cuanto lo oigan.
Este fue el último castrato vivo, el Ángel de Roma, que se le llamaba. Ha entendido el asunto. En 1820 las grandes figuras desaparecen de los escenarios de ópera, ya no cantan allí, pero en muchas capillas y en muchas iglesias por toda Europa tienen su puesto ahí, es su trabajo, y han sido formados y incluso muchos fueron en su tiempo castrados con ese fin, mantener la voz aguda para poder cantar en oficios eclesiásticos, y ahí perduraron hasta que desaparecieron. Esta es una foto de los tiempos de Moreschi. ¿Dónde estás? Moreschi soprano, Alessandro Moreschi, un barítono, otro soprano, un contralto, otro barítono, son 5 varones. Es una foto de esos tiempos cuando todavía cantaban en el Vaticano, y en un momento les hago oír esas dos piezas. Este es Lorenzo Perosi, el que les he dicho, dirigió el coro en la Capilla Sixtina desde los 2 últimos años del siglo XIX hasta 56, hasta su muerte. Un prolífico y fantástico músico, compositor, desconocido aquí. Esta es una foto suya con la Escuela de Canto del Vaticano, que está funcionando, pues ya les he mostrado, en 500 eso ya existía. Y en los grandes imperios pues siempre ha habido este tipo de formaciones a cargo de unos o de otros. Y con esto acabamos. Un placer. Próxima semana más.